al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por permitirnos arribar a un mes más y al mismo tiempo a un semestre más de este año 2021. Dios ha sido fiel con nosotros en medio de este proceso de pandemia. Él ha sido misericordioso. Sus misericordias, como lo dice la misma Biblia, ha sido nueva cada mañana para nosotros, porque cada día hemos visto cómo Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Yo pudiera decir que el mes de julio, por excelencia, es un mes dadivoso. Y es un mes dadivoso porque, de acuerdo a la agricultura, si yo le preguntara tal vez a una persona que cultiva el campo, él me va a decir que julio es un mes para comenzar una nueva sementeras. Por ejemplo, sembrar el maíz, por el clima que julio ofrece para sembrar ese rubro. Pero también pudiera decir que julio es ese mes donde cosechamos, o donde recogemos, mejor dicho, la cosecha de meses anteriores que ya hemos sembrado. Así que si algo tiene julio es que nos enseña algo acerca de la dádiva. Y la dádiva no es otra cosa que disponer nuestro corazón para dar algo a alguien sin ser obligado, sino que nace estrictamente de una disposición de nuestro corazón. En eso consiste la dádiva. Pero yo me doy cuenta que hay un gran poder en la dádiva. Y es que tiene un poder porque Proverbios 18:16 nos dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva ante los grandes. ¿Qué conseguimos nosotros cuando somos dadivosos? ¿En qué consiste ese ensanchamiento del camino? Pues cuando un hombre es dadivoso, tal vez él puede conseguir a través de la dádiva una reconciliación con su enemigo. Él puede también a través de la dádiva expresar la gratitud por un favor recibido. Por ejemplo, si nosotros miramos un poco la misma vida de Jacob, nos damos cuenta que una vez que sus hijos fueron a Egipto a buscar comida debido a la gran hambruna que había en ese momento, cuando sus hijos regresan, Jacob entonces envía un presente a José en señal de esa gratitud por haberle dado alimento a ellos para sostenerse durante ese tiempo de hambruna. Si miramos entonces la vida de aquella mujer llamada Abigail, esposa de este hombre llamado Nabal, nos damos cuenta que en una oportunidad el rey David mandó a solicitar alguna ayuda a este hombre. Pero cuando llegaron los enviados de David, él se negó totalmente. Esta noticia llegó hasta la esposa Abigail. Y entonces la gente o los empleados le hicieron ver el peligro que corría debido a la negativa de su esposo. Abigail, ¿qué hizo? Preparó un presente, lo envió al rey David como una señal de reconciliación, un presente que significó sencillamente una dádiva que ella entregaba en ese momento al rey David. Asimismo, nosotros debemos, en tiempos como estos, no dejar que la dádiva se cierre dentro de nuestros corazones. Cuando Jacob regresa para tratar de reconciliarse con su hermano Esaú, una de las herramientas justamente que Jacob utiliza es precisamente la dádiva. Dice que él preparó
una cantidad de ovejas, de ganado, de cabra, de todo lo que él tenía dentro de su potrero. Y lo trajo como un presente, lo envió como un presente con sus empleados a donde Esaú. ¿Qué significaba esta dádiva de Jacob para Esaú? Significaba el deseo de él de poder reconciliarse nuevamente como hermano. Significaba que él le estaba diciendo a Esaú en ese momento: mira, yo te perdono, yo creo que ya no debe haber más rencor dentro de nosotros, somos hermanos, así que acepta este presente que te estoy diciendo, y a partir de este momento ese lazo de hermandad entre nosotros vuelve nuevamente a surgir. Mi amada iglesia, Dios está esperando que aún en tiempos difíciles como estos, la dádiva no cierre, la situación no cierre nuestros corazones dadivosos. Porque la dádiva, justamente como se lo dije, nos ensancha el camino, y nos ensancha el camino hacia los grandes. Así que cuando yo practico la dádiva con mi Dios, yo le estoy diciendo al Señor: Dios, yo quiero seguir manteniendo una relación armónica contigo. Dios, yo estoy agradecido por todo lo que tú has hecho en mi favor. Ese es el mensaje que le estoy transmitiendo a Dios. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo al Señor: Padre, yo te estoy enviando esta dádiva porque efectivamente yo quiero estar metido dentro de ese proceso de bendición que tú eres capaz de desatar en favor de nosotros cuando abrimos nuestros corazones de esta manera desproporcional, si se quiere, para rendirnos delante de ti a través de este proceso de dádiva. Así que si tú quieres ahora que este mes y este semestre que nos resta de este año 2021, tu vida pueda pasar a un nuevo nivel de bendición, yo te reto en el nombre poderoso de Cristo Jesús a que no cierres tu corazón a la dádiva, y que por el contrario la practique. Y puedo asegurarte por la palabra que bendiciones inusuales van a venir sobre tu vida. Permíteme entonces orar por ti para que el Señor pueda activar de alguna manera esta palabra sobre tu vida, te apropies de ella y entonces decidas transitar el resto de este año 2021 enteramente bajo la bendición de Dios y con un corazón dispuesto para ser dadivoso. Padre, yo bendigo la vida de cada una de las personas que en este momento están a bien escucharme. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú puedas preparar sus corazones en tiempos como estos, para que no se cierren, para que la dádiva sea una arma, una herramienta que ellos puedan utilizar en favor de ellos y en favor también de otras personas. Que esa dádiva pueda reflejar la expresión de un corazón sincero, la expresión de un corazón agradecido, la expresión de un corazón doblegado también delante de ti. Te pido que tú les prosperes en el resto de estos días que restan de este año 2021, y que la gracia y favor tuyo nunca dejen de levantarse, de ondear como una bandera en favor de ellos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Desde nuestra iglesia, Casa de Dios, Venezuela, Lechería, Estado Anzoátegui, les bendecimos en este momento y doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje que el Señor me dio hace días en una madrugada, cuando le estaba preguntando qué quería que yo le hablara al pueblo, y el Señor, a través de estas dos citas, entonces me reveló en qué quería consistir, en qué debería, mejor dicho, consistir este mensaje, y qué palabra de aliento, de fortaleza y de estímulo debía yo traerle a la iglesia en esta oportunidad. Así que voy a invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Mateo 3:10, y seguidamente vamos a estar leyendo Juan capítulo 15, y de este capítulo vamos a estar leyendo los versos 1 y 2. Dice entonces Mateo 3:10: y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan 15, 1 y 2 dicen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que tú bendigas este momento y que puedas permitir que tu palabra fluya, llegando a la mente y al corazón de cada una de las personas
que me van a escuchar. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido. Amén y amén. El sueño que le contaba consistía, o el sueño que tuve consistía, mejor dicho, en que esa madrugada el Señor me mostraba entonces que alguien estaba cortando las plantas del jardín que tengo ahí en mi casa, pero que había podado las plantas a tal extremo que dejó verdaderamente las plantas demasiadas escuetas, demasiadas escuálidas. Alguien, una vecina me dice: oye, ¿por qué dejaste que te cortaran las plantas de esa manera? Y allí entonces entendí en ese sueño que Dios quería que yo le hablara a su pueblo acerca de la poda. Así que allí en la comodidad de tu casa o en cualquier lugar donde te encuentras, dile al que está a tu lado: ¿sabe cómo se llama la prédica? No te resistas a la poda. Tal vez si le estoy hablando hoy a algunas personas que tienen algún determinado espacio de tierra sembrado, llámese fundo, llámese hacienda, llámese una finca, seguramente ellos van a querer obtener siempre el mejor beneficio de ese territorio sembrado. Y para obtener este mejor beneficio, ellos tendrán que realizar algún tipo de acción en esa finca, en esa hacienda o en ese terreno donde están establecidos. Y a veces las acciones que tienen que tomar son de cortar algunos árboles. ¿Por qué necesitan cortar algunos árboles? Porque muchos de esos árboles fueron de repente árboles silvestres que nacieron y ellos esperaron hasta cierto tiempo a ver cómo era la condición de esos frutos. Por ejemplo, a lo mejor vieron una mata de mamón que estaba naciendo en su terreno, y como saben que es una mata un árbol que da bastante sombra, dijeron: mira, vamos a dejarlo crecer, porque es un árbol que no solamente da sombra, sino que a mí me gusta el fruto de mamón. Pero pasados los años se dieron cuenta que ese árbol de mamón era macho, no daba fruto. Y ahora el campesino dice: mira, como me está ocupando un territorio demasiado grande, yo lo voy a cortar, porque en vez de tener este árbol aquí, yo puedo tener entonces 3 árboles de naranja, de níspero, que me van a servir porque me van a dar mejor producción. Pero tal vez ese árbol silvestre a lo mejor sí dio fruto, pero resulta que ese fruto que se dio fue una mata de naranja, una mata de guayaba, y el fruto fue demasiado ácido. No era muy bueno al paladar. O fue tal vez una mata de mango, una mata de aguacate, y ese fruto fue demasiado insípido. Y ahora el agricultor, como tampoco quiere tener allí en su finca o en su fundo una mata con frutos de esta calidad, él también decide cortarlos. Ahora, me llamaba poderosamente la atención cuando el agricultor realiza ya no el corte, sino es la poda. Yo, que tuve la bendición de criarme por 17 años en el campo, no practiqué la poda, pero sí veía cuando iba con mi papá a una hacienda de cacao que él tenía, cómo él la realizaba junto con sus obreros. ¿Y en qué consistía ahora esta poda? Esta poda consistía en quitar las ramas secas o las ramas que ya estaban casi por secarse. Si el tronco tenía demasiadas ramas, ellos entonces cortaban algunas para dejar las ramas más fuertes y así poder garantizar una mejor producción de esa planta. Pero también quitaban a veces las plantas parasitarias que se adherían al tronco, que después de todo les robaban también la savia a esa planta y no dejaban que dieran un buen fruto de cacao y un mejor fruto al mismo tiempo. Así que ese proceso lo hacían ellos cada año con la finalidad de obtener una mejor producción en el cacao. Pero cuando miraba entonces la poda de la planta de la vid conocida como uva, yo me daba cuenta que es una poda, oye, bastante drástica. ¿Y por qué digo que es drástica? Porque a esta planta llamada uva o vid, como se le llama en la Biblia, se le quitan sus hojas, se le quitan sus ramas. Tal vez si esa planta de uva hablara, le dijera a su podador: oye, por favor, no me quites las hojas, porque me estás exponiendo al calor del día y al frío de la noche. ¿No ves que cuando cortas algunas de mis ramas, cómo yo puedo lagrimear, cómo lloro? Pero
¿por qué hace ahora el podador una poda de esta magnitud en esta planta llamada vid? Porque él quiere que ahora el próximo racimo de uva que salga de esta planta sea un racimo de uva más grande, sea un racimo de uva más jugoso, y tal vez el producto final que produce ella ahora, que es el vino, pueda ser un mejor vino y pueda salir también en mayor cantidad. Cuando uno mira ahora la palabra de Dios, y en estos versos que acabamos de leer, tanto de Mateo 3:10 como de Juan 1:2, yo me doy cuenta también que el Señor nos trata a nosotros como árboles. De hecho, Isaías 61:3 dice que nosotros somos plantíos de Jehová y árbol de justicia para su gloria. Esto quiere decir entonces que como árboles que somos, Dios necesita realizar un trabajo dentro de este árbol, y algunas veces va a cortar ese árbol porque al igual que sucede con el campesino, en la iglesia también pueden existir entonces árboles que son infructuosos. Tal vez esto parece un poco drástico, decir que Dios, que es amor, que es misericordia, ¿cómo va a cortar un árbol dentro de su iglesia? Pues hay un ejemplo muy clásico que nosotros utilizamos siempre, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira era esa especie de planta que estaba ahí en la iglesia, esa especie de árbol, y estaba dando fruto. Pero como Mateo 3:10 me dice que no basta solamente con dar fruto, sino con dar un buen fruto, un día estas personas decidieron entonces llevar el producto de la venta de una de sus propiedades. Los apóstoles habían llegado al acuerdo que todo lo que se vendían iba a llegar donde está ellos. Tal vez no era para quedarse con el producto de esa venta, sino para que ellos pudieran constatar de que efectivamente la venta se había vendido por esa cantidad que ellos le están llevando en ese momento. De ahí iban a sacar los diezmos, iban a sacar entonces la ofrenda o la ayuda para algunas otras personas necesitadas. Pero ¿qué hizo Ananías y Zafira? Ellos no llevaron entonces la cantidad exacta por la que se vendió dicha propiedad, sino dice el pasaje bíblico que ellos llevaron una parte solamente del producto de esa venta. ¿Qué trajo como consecuencia? Que a pesar de que ellos llevan esa parte, el Señor se dio cuenta que ellos habían entrado en una espiral de mentira. Y posiblemente el Señor, por querer salvar su alma y su espíritu, entonces los corta de la iglesia, porque dice la Biblia que tanto Ananías como Zafira cayeron muertos ahí mismo en el templo, como consecuencia de estos malos frutos que ellos comenzaron a dar a raíz de sus actitudes. Pero a veces Dios no solamente va a cortar ahora. Juan me dice que Dios también puede realizar ese proceso de poda dentro de la iglesia. Dice que en algún momento va a cortar aquellas ramas que no tenga fruto, pero dice que aquellas ramas que lleva fruto, aun cuando no la corte, igualmente va a realizar ese proceso de poda en ellos. Ahora, ¿cómo pudiéramos comparar aquellas ramas que no dan fruto dentro de la iglesia? Tal vez son aquellas personas que comparten con nosotros la vida cristiana. Son aquellas personas que, si bien es cierto, asisten a la iglesia todos los domingos, pero que no quieren ningún tipo de compromiso con la iglesia. Aquellas personas que dicen, mire, yo me conformo simplemente con ir, no me quiero comprometer con grupos de amistad, no me quiero comprometer con ningún tipo de grupo de discipulado, no quiero estar presente en ninguna actividad de la iglesia. De hecho, ahora como nos abrieron el espacio de escuchar los mensajes vía online, entonces yo me he estructurado. 2 domingos en el mes voy a asistir a la iglesia y los otros 2 domingos los voy a escuchar vía online. Como el Señor está viendo esa disposición que hay, ese deseo de alguna forma o entre comillas que tienen ellos de poder escuchar su palabra, Dios no quiere que ellos se pierdan. Y como no quiere que se pierdan, dice, mira, vamos a cortar esta rama. Porque como ellos no quieren compromiso, vamos a cortarlo, pero yo los voy a salvar. Pero ahora lo más grave es que nos dice que aquellas ramas que están llevando fruto también van a ser podadas. ¿Y qué necesita cortar Dios o podar Dios en aquellas ramas que estén dando fruto? Sencillamente puede hacer que sea parte de su follaje.
Es posible que yo tenga responsabilidad en la iglesia, que yo esté activo dentro de mi iglesia donde asisto, pero que tal vez hay rasgos en mi vida que el Señor necesita cambiar. A lo mejor es mi carácter. A lo mejor es la forma como yo me estoy conduciendo ante las demás personas. Si de repente soy una persona orientadora en la iglesia, en el momento en que oriento a esas personas necesitadas, no lo estoy haciendo con el debido amor y con la debida misericordia. Y Dios dice, mira, necesito cortar esta actitud en la vida de él. Él tiene mucho potencial porque yo quiero llevarlo a él a otro nivel de intimidad conmigo y llevarlo a otro nivel de producción dentro de este ministerio que yo le he establecido. Ahora, mi amada iglesia, si nosotros entendemos que la poda es necesaria, si entendemos que la poda nos lleva a otro nivel de producción, entonces no debemos de resistirnos al proceso de poda. Y déjenme hablarles de 4 razones por las que no debemos de resistirnos a la poda de Dios en nuestras vidas. Y la primera razón es que la poda representa o expresa el gran amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué le digo que la poda representa ese gran amor que Dios tiene para con nosotros? Porque cuando yo comparo la poda con la disciplina, veo que son 2 términos bastante parecidos. Y cuando veo lo que implica una disciplina de parte de Dios o lo que significa por qué Dios realiza esta disciplina en la vida de nosotros, me doy cuenta que Él lo hace porque me ama. Hebreos 12:6 nos dice que Él, al quien Él toma como hijo, Él ama y lo corrige al mismo tiempo. Así que Él realiza ese proceso de disciplina dentro de mi vida porque por amor Él quiere llevarme a otro nivel en mi vida espiritual. Él quiere que yo pueda exhibirme ante el mundo como un producto final verdaderamente de excelencia. Y esto fue lo que precisamente Dios quiso hacer un día con el pueblo de Israel. Dios le dijo un día al profeta Jeremías: Jeremías, yo quiero que tú vayas mañana al taller del alfarero. Dice que Jeremías vino al taller del alfarero y se dio cuenta que él estaba construyendo una vasija. Pero en ese proceso de construcción, Jeremías nota que la vasija se rompe. El alfarero nunca dijo: oh, ¿qué barro es este? Me pareciera que este barro está alterado. Lo han mezclado con alguna sustancia extraña. No, él no dijo eso. El alfarero vuelve a tomar aquel barro, lo vuelve a llevar a la rueda y dice que obtuvo un producto mejor que el que él estaba esperando obtener en primera instancia. ¿Qué yo te quiero decir con esto, mi amada iglesia? Amigos que me oyen, si tú hoy también quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, cuando Dios te lleva a ti a su taller de alfarería, cuando Dios te toma como barro para sacar de ti una figura, Él quiere sacar la mejor figura. Y esto representa el gran amor que Dios tiene para ti. Y por ese amor fue que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Esa fue la gran razón por la que un día Jesús se humanó, entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar a nosotros, a nuestros pecados. Y Él hizo todo esto exactamente por amor. La segunda razón por la que nosotros no podemos resistirnos a la prueba, a la poda, es porque la poda nos permite exhibir los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y en qué consiste el fruto del Espíritu Santo de Dios? Gálatas 5:22 y 23 nos los dicen. Ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, todas esas cosas. Pero a veces, en estos elementos que componen el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, mejor dicho, Dios necesita probarnos. De repente Dios necesita ver cómo está el aspecto de su amor en nuestras vidas. Y nos permite que a esa persona, sea un hermano de la iglesia, sea mi cónyuge, sea mis padres, sea una amiga, sea un amigo, a la cual yo le estoy expresando ahora ese amor ágape que el Padre puso en mí y que yo lo quiero transmitir hacia ellos, me encuentro que no estoy siendo correspondido. Y tal vez voy a decir algo aquí que no le va a gustar mucho. Nosotros no amamos con el amor de Dios para ser correspondido. Créanme, esto no es como el mundo, como la canción que canta el mundo.
Uno quiere para que lo quieran, uno ama para que lo amen, uno no da la vida entera para que lo engañen, No, aquí no funciona eso. Muchas veces cuando usted ame a una persona y le demuestre ese amor ágape de Dios, se va a llevar la gran sorpresa de su vida. Va a ser la persona que más lo va a despreciar. Por eso fue que el Señor nos dijo en una oportunidad: epa. ¿Saben por quiénes van a ser ustedes despreciados? Por sus propios familiares. Su casa va a ser su peor enemigo. Y nos manda ahora a bendecir a los que nos maldicen y amar a los que nos ultrajan. Mira hasta dónde nos lleva el Señor. Y a mí me gusta mirar en esto lo que hizo un día este gran evangelista conocido como Gigi Ávila. Su hija fue asesinado por su esposo. Pero este hombre se tomó el tiempo de ir hasta la cárcel a perdonar a este hombre y a llevarle el mensaje de reconciliación para que él se volviera a los caminos de Dios. Eso es tener definido el amor ágape de Dios en nuestras vidas. El amor que no guarda rencor. El amor que nunca se entrega esperando una retribución de esa persona que lo está recibiendo. Y la cuarta razón por la que no debemos de resistirnos a la poda es porque es a través del proceso de poda que Dios va a permitir que no nos anclemos en nuestro pasado, sea un pasado bueno o sea un pasado malo. Porque a veces nos anclamos en nuestros pasados buenos. La gente se ancla en los éxitos. Se dice que un día un pintor estaba en su taller y él dibujó una pintura extraordinaria. Pero después que terminó de dibujar esta pintura, él se levantaba todos los días, se iba a su taller y comenzaba a contemplar aquel hermoso cuadro. Una persona que lo visitaba siempre observó que él estaba perdiendo demasiado tiempo en contemplar esta pintura. Y le dijo: oye, ¿por qué contemplas tanto esto? Dijo: es que no mira lo hermoso de esta pintura. Y ese amigo le dijo: ¿sabes que si sigues contemplando este cuadro, que en efecto te quedó muy lindo, vas a perder el arte? Y es lo que Dios no quiere, que nosotros nos distraigamos en los éxitos del pasado. Por eso fue que Pablo nos dice ahora: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, extendiendo mi mirada a lo que está por delante. Nunca miro en las Sagradas Escrituras a un Pablo celebrando que había conquistado o había establecido 3 iglesias. No, él no se regodeó en todo esto. No dijo: oye, qué éxito he tenido yo como apóstol. Tanto éxito he tenido que yo creo que me debo a un descanso ministerial para poder continuar esto. No. Pablo nunca pidió vacaciones. Pablo nunca pidió descanso ministerial. Pablo entendió muy bien la misión que él tenía. Era extenderse adelante, y ese extender adelante era llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas aquellas personas que no eran judías. Y por eso entonces siguió construyendo todas estas iglesias sin detenerse en ningún momento determinado en su vida. Podemos también detenernos en cualquier otro, un éxito educativo, logramos una carrera con honores y tal vez eso puede ser objeto de detenernos en eso. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa, amada iglesia? Y usted que me está escuchando aun cuando no es cristiano, que mucha gente se está deteniendo en pensar en las cosas tristes que le han sucedido en su vida en el pasado. Aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que han perdido una empresa, aquellos que en este tiempo de pandemia han visto comprometida su salud y no han podido superarlas, aquellos que han perdido un cónyuge, que han perdido una relación de noviazgo, aquellos que han tenido un accidente y han tenido que ser víctimas de la amputación de alguno de los miembros de su cuerpo. Esto lo ha llevado lamentablemente a sumergirse en un estado de disconformidad. Y dentro de este estado de disconformidad no han hecho otra cosa que dejar que aflore dentro de ellos raíces de amarguras, revelaciones en contra de Dios. Porque a eso nos lleva a veces cuando la amargura forma parte de nuestras vidas, nos llevamos a rebelarnos en contra de Dios, a pelear contra Dios, a preguntarle a Dios el por qué y nunca querer escuchar una razón para salir de ese paso. ¿Sabe una cosa, mi amado? Esas pruebas del pasado, cuando no son podadas, nos hacen sentirnos indignos. Y déjame mostrarte un ejemplo
en el cual no te voy a explicar los detalles, pero sí me quiero detener en la esencia de este ejemplo. Y me refiero a Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset? Un niño que a los 5 años, él tiene un accidente, queda lisiado de sus 2 pies. Y eso originó que debido a la persecución que tuvo, lo llevaron a vivir a un lugar lejos llamado Lodebar. Un día el rey David, estando allá en su palacio, él dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y entonces uno de sus siervos le respondió: sí, mi señor, yo conozco a una persona llamada Mefiboset, hijo de ese gran amigo tuyo llamado Jonatán. Y el rey manda a buscar entonces a Mefiboset. Cuando traen a Mefiboset a la presencia del rey, mire las expresiones de una persona que a causa de un accidente se siente indigno. No se siente capaz de recibir las misericordias de otras personas o de ser elogiado por otro, porque él seguía viendo lamentablemente el defecto que había en sus pies. Y a mí me gusta la manera como el Señor, a través del rey David, es utilizado para darle una poda a esa indignidad de Mefiboset. Porque ¿cómo logra David cambiar la indignidad de Mefiboset? Miren las palabras de David. Él le dice: ¿sabes? Yo te voy a devolver todas las tierras que correspondieron a tu abuelo Esaú, a tu abuelo Saúl. Pero también te voy a dar la libertad de que vengas a comer conmigo a la mesa. No es que te vas a sentar en la mesa de allá de la cocina, no es que te vas a sentar con los empleados, no, tú te vas a sentar aquí donde come el rey. Porque es que, mi amada iglesia, cuando Dios te llama para darte una restitución, Él no va a dar una restitución a media, Él te va a dar una restitución integral a tu vida. Por eso ahora yo no estoy mirando a un Mefiboset sentado en la mesa donde todo el mundo está solamente viendo la exposición de sus pies lisiados. ¿Sabe por qué yo no veo a un Mefiboset así? Porque seguramente aquella mesa real donde está sentado Mefiboset, hay también un manto real que cubría los pies de este muchacho. Y ahora tal vez, como la Biblia dice que tanto Saúl como Jonatán eran una persona de hermoso parecer, entonces seguramente Mefiboset también era un muchacho que, aunque estaba lisiado, no dejaba de ser bien parecido. Y probablemente todas esas muchachas que estaban sirviéndole allá a la mesa del rey también, al mirar ahora a Mefiboset, decía: wow, pero mira este pimpollo que ha traído aquí el rey David. Porque ellas no estaban mirando lo lisiado. Quien no sabía estaba mirando a un Mefiboset de su cintura hacia arriba y estaba viendo a lo mejor la hermosura que había en este muchacho. Y es que eso es lo que hace Dios. Cuando Dios te sienta a su mesa para restaurarte, cuando Él te trae a su mesa después de un proceso de poda en tu vida, Él va a permitir que sea exhibido lo mejor de tu vida. Pero no solamente para que sea exhibido lo mejor de tu vida, sino que Dios ahora te va a retribuir todas aquellas cosas que tú estabas dando por perdido. Dios, cuando te da esta poda, Él va a permitir ahora que tu matrimonio sea restituido, que tu negocio sea restituido, que tu finanza sea restituida, y todo aquello que tú dabas por perdido vuelva a tomar ese curso normal en tu vida. Mi amada iglesia que me escuchas hoy, si estas razones son válidas en tu vida para no resistir la poda, entonces déjame decirte, tú estás hoy entrando en un proceso continuo en tu vida para ser podado. ¿Qué significa un proceso continuo? Si lo miramos a nivel industrial, nosotros aquí que tenemos una empresa ya conocida como Vencemos, o la industria petrolera, estas son empresas que no pueden parar en su actividad industrial. La gente, cuando se va a las 3 o a las 5 de la tarde, cuando termina su jornada, las que están en ese momento no dicen: vamos a apagar todas las luces, apagamos todos los motores y nos vamos. No, porque esos son empresas de producción continua que no pueden parar los 24 horas del día y los 365 días del año. Asimismo debe ser el proceso de poda en nuestras vidas. Debe ser un proceso continuo, porque solamente cuando la poda llega a ser en nuestras vidas un proceso continuo, entonces vamos a impedir que algo
o alguien pueda tomar el lugar de nuestro corazón que le corresponde a Dios. Yo estoy casi seguro que una de las razones por la que un día el hijo de Abraham llamado Isaac llegó a quitarle el lugar que le correspondía a Dios en el corazón de Abraham fue porque él interrumpió ese proceso de poda en su vida. Pero qué bueno que Abraham, cuando el Señor ahora decide retomar este proceso de poda en su vida, no se rehúsa. Y cuando ese hombre baja ahora de la montaña, baja efectivamente con un Isaac fuera de su corazón y con Dios, y con un Dios entronado en su corazón. Ahora hay veces en que como cristianos nos resistimos a la poda de Dios. Mire el caso ahora del mismo Jacob. Cuando sus hijos le llevan la noticia, y aunque fue una noticia engañada, fue una noticia, si se quiere, bastante triste y basada en una mentira. Cuando le dicen, mire, tu hijo José fue devorado por unas bestias. Dice que aquel hombre entró en un proceso de luto. Pero estos hijos deciden, sin embargo, consolar a su padre, tratando de que se resignara. Mire las palabras de un hombre, de una persona que no quiere recibir la poda de Dios para ser consolado. Le dice, yo bajaré hasta el Seol, es decir, hasta mi sepultura, yo voy a bajar con mi luto. Mi amado, yo te quiero decir hoy, tal vez estas palabras te van a sonar un poco duras. Detenernos en el dolor por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un cónyuge, por la pérdida de un ser humano, yo tengo que decirte, no le va a devolver la vida a este ser humano. Y me gusta mirar cómo el rey David pudo entender esta verdad. La Biblia dice que cuando ese hijo que tuvo con Betsabé enfermó, estuvo grave por 7 días. David se sumergió en su luto durante esos 7 días. Pero una vez que David recibe la noticia de que su hijo había muerto, él dice que se quitó aquel luto, se cambió su aspecto y decidió continuar la vida como si nada hubiese pasado. Porque es que nuestro dolor, el regodearnos en nuestro dolor, el querer vivir anclado en el pasado, nos causa daño a nosotros y nos causa daño también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas familias hoy tienen problemas? ¿Cuántos padres, cuántas parejas? Porque uno de sus hijos ha muerto y pareciera que para ese padre o para esa madre han muerto todos sus hijos. Porque entra en un dolor permanente que pareciera que la existencia del resto de estos hijos no llenan ese vacío existencial que produjo la muerte de ese hijo. Y es el llamado que Dios quiere hacerte hoy a través de la poda. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios no quiere que tú te puedas seguir regodeando en ese dolor y permitiendo que ese dolor pueda seguir marcando tu vida para causar dolor, aflicción, tristeza y establecer y permitir que salgan raíces de amargura dentro de tu corazón. Mi amada iglesia, necesitamos entender que la poda es una herramienta que el Señor utiliza para llevarnos a un nuevo nivel de vida, es decir, para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ¿cómo puede convertirse la poda en esa herramienta fundamental para nuestras vidas? Cuando yo decido rendirme ante la presencia de Dios. Cuando yo decido decirle a Dios, en medio de ese proceso de poda, examina mi corazón, Señor. Ve si hay en mí malos pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, como le dijo al salmista David. Y créanme que cuando Dios ve un corazón que se expone ante Él de tal manera, dice, este hombre, esta mujer tiene sed de mí. Como dijo el salmista, ¿cuándo me presentaré delante de ti? El hombre que quiere verdaderamente sanar su corazón a través de este proceso de poda es alguien que va a estar anhelante de estar ante la presencia de Dios. El hombre que verdaderamente entiende que la poda es una herramienta fundamental para rendirse ante la presencia de Dios es alguien que dirá como el salmista después que le confesó su pecado al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni apartes el gozo de la salvación. Porque es alguien que va a anhelar constantemente
esa presencia de Dios. Ahora, en este proceso de poda que nosotros vivimos mientras estamos aquí en la tierra, muchas veces no va a venir de parte de Dios. Ese proceso de poda a veces tenemos que provocarlo nosotros mismos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice que nosotros debemos de exponer nuestro cuerpo al sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Es decir, tenemos que hacer ejercicios espirituales que a veces van a redundar o mejor dicho, son ejercicios espirituales que nos van a llevar a renunciar a nuestro confort, a nuestra comodidad. Someternos a un ayuno, someternos a procesos a lo mejor largos de oración, someternos a lectura de la palabra para estudiar bien. Esos son procesos que en verdad tocan nuestras vidas. Y a mí me gusta, déjeme mencionarles rápidamente el proceso de autopoda que se hace el águila como animal. El águila es un animal que está establecido para ella vivir unos 70 años. Pero a los 40 años el águila ya se está viendo que su pico está muy doblado, está muy débil, al igual que sus garras. Sus plumas son demasiadas pesadas que no le permiten levantar el vuelo. Y el águila, ¿qué hace? A esos 40 años se va a una parte alta de la montaña, por supuesto seguro para no correr peligro. Y lo primero que hace el águila es comenzar a golpear su pico con la peña. Una vez que su pico es reconstruido, ahora comienza a arrancarse las garras. Una vez que sus garras son sacadas, ahora se despluma toda. Pero algo pasa ahora con el águila. Ya no es el águila de 40 años sin experiencia, sino es un águila que va a vivir 30 años que le quedan de vida con una experiencia del pasado, pero con nuevas garras, con nuevo pico y con nuevo plumaje. Mi amada iglesia, Dios hoy ha traído esta palabra llamada no te resistas a la poda, porque como el águila Él quiere darte un nuevo plumaje, un nuevo pico y unas nuevas garras para que tu vida ahora pueda remontarse en las alturas cuando estés en esos momentos de dolor, en ese momento de aflicción y esos momentos de prueba. Esto es lo que hace el águila. El águila, pudiéramos decir, se ríe de la adversidad, porque mientras la tormenta está ondeando aquí en la tierra, el águila está en lo más alto mirando simplemente las tormentas. El proceso de poda en tu vida, créame que te va a llevar a remontar un vuelo tan alto como el águila. Créeme que es mi deseo en este día, que puedas abrir tu corazón de tal manera y le puedas decir a Dios: Dios, yo hoy como cristiano, hoy como tu hijo, decido sumergirme en este proceso de poda en mi vida, porque quiero en verdad tener otro nivel de intimidad contigo. Y quiero que lo que yo refleje ante el mundo a partir de hoy sea una nueva criatura, transformada por el poder del evangelio, pero también por ese poder de la poda que tú has traído sobre mi vida. Padre, yo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada una de estas personas que hoy están oyendo esta palabra. Permite que esta palabra cobre vida en ellos. Permite que esta palabra sea una especie, Señor, de bálsamo sobre sus vidas. Sea una especie de agua limpia que pueda quitar toda impureza. Que hoy esta palabra llamada poda llegue a sus vidas para ser aceptadas y que ellos puedan tener la disposición de sumergirse dentro de este proceso de poda, para que sus corazones sean limpios, sus mentes puedan ser transformadas y todo su interior pueda reflejar la presencia tuya, y que a partir de este momento los días sucesivos que le quedan por vivir sean días que ellos puedan hacerlo en las alturas contigo, dominando todo pensamiento, dominando toda situación contraria que los quiera llevar a alejar de ti. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.